Pues entonces vamos a dar inicio a la presentación del libro Crypto School del profesor Joachim von Sulgaten. Le agradezco al profesor Francisco Rodríguez Enríquez, el jefe del departamento, la organización de esta serie de eventos con la presencia del profesor Sulgaten, que el lunes iniciaron con el simposio que tuvimos por el centenario del Telegrama Simple. Ahora nos acompaña el profesor Horacio Tapia Resillas, de la Universidad Autónoma Metropolitana. El profesor Horacio Tapia Resillas es conocido de todos ustedes prácticamente, gente dedicada, que han dedicado a computación, a criptografía, perdón. Él es profesor de la Universidad de Iztapalapa, obtuvo su doctorado en la Universidad de Brandeis, en algún momento fue profesor de nuestro departamento de matemáticas y ha formado a mucha gente que se ha desempeñado en diferentes ambientes, tanto bancarios, comerciales, como del gobierno mexicano. El profesor Horacio Tapia Resillas también ha participado en la formulación de varios estándares de criptografía. Horacio, muchas gracias por participar. El profesor Joachim Sulgaten, que es el autor del libro, él obtuvo sus grados en matemáticas en el Instituto Tecnológico de Zúrich y posteriormente su doctorado en la Universidad de Zúrich. En la década de los 80 y mediados de los 90 fue profesor en la Universidad de Toronto y ya y después de esta época ha sido profesor en la Universidad de Paderborn y actualmente es un profesor emérito del Centro de Información, Centro de Tecnología de la Información, que es un centro conjunto de la Universidad de Bonn y de Aachen en Alemania. Entonces le agradecemos mucho su asistencia también. Muchas gracias. Yo mismo soy Guillermo Morales Luna, soy profesor titular de aquí del Centro de Investigación en el Departamento de Computación y he laborado en varios institutos. Mi área de especialización fue inicialmente en matemáticas, en lógica y actualmente me ocupo de las materias de complejidad y criptografía. Entonces voy a llevar la sesión y como tal voy a ser el primer orador. Entonces voy a intervenir primeramente, gracias si me lo permites. Adelante, por favor. Después le daré la palabra al profesor Horacio Tapia y al final escucharemos la intervención del profesor Juan. Entonces, déjenme leer unas notas que tomé sobre el libro. Como lo indica el autor, el libro consta de dos partes entreveradas. Es este libro que estamos exhibiendo aquí. Los capítulos nombrados con números son de tipo técnico-matemático, en tanto que los nombrados con letras son de tipo histórico. Se presentan las técnicas modernas criptográficas, tales como AES y RSA, curvas elípticas y grupos, y en un capítulo las bases del criptoanálisis. Se ve también métodos de identificación y de autenticación, de generación de números aleatorios, los sistemas de conocimiento nulo y la criptografía basada en retículos. Se hace una introducción a la criptografía cuántica y al final se presenta un compendio de herramientas propias del álgebra computacional, refiriendo a la parte experimental a sistemas del tipo SAS y Cryptool. El libro cuenta con una propia página web en la que aparecen materiales suplementarios, textos, tanto textos como audiovisuales, así como algunas correcciones. En un primer capítulo se presenta AES, el Advanced Encryption Standard, de una manera muy didáctica y asequible a estudiantes que se inician en este tema. La exposición de AES, por ejemplo, ocupa unas 15 páginas. Los cifradores de bloques son presentados mediante algoritmos probabilistas y se detallan los diferentes modos de operación.
Se introduce RSA como un esquema representativo de la criptografía asimétrica y también los esquemas de compartición de secretos. Los ejercicios propuestos son muy ilustrativos y llama la atención uno, donde por ejemplo se pide considerar RSA con módulos que son productos de más de dos primos. Hay un capítulo completo dedicado a RSA posteriormente, conteniendo su fundamentación matemática y las técnicas de criptoanálisis. Hay otro capítulo dedicado al método de cifrado de El-Gamal y al problema del logaritmo discreto, planteado en general en grupos cíclicos. Se exponen los principales métodos para resolverlo. El capítulo lleva en su título Group Cryptography, lo que me causó una confusión inicial, pues me pareció que se trataría también de la llamada criptografía no conmutativa. Las pruebas elípticas ocupan un capítulo más, considerando las propiedades geométricas y los métodos para calcular sus órdenes, así como algunas pruebas particulares, entre las que están las propuestas por el Instituto de Estándares de los Estados Unidos de América. En cada uno de estos capítulos se considera el problema de generación de claves y de la robustez de los esquemas en base a la selección de parámetros. Estimo pues que estos tres capítulos son muy buenas introducciones para adentrarse en el estudio de estándares de la criptografía de clave pública. Después se presenta el criptoanálisis lineal y diferencial, el cual se aplica a cifradores de tipo booleano, es decir, que actúan sobre cadenas binarias. Sirve como una primera motivación una versión reducida de AES. El análisis diferencial se presenta para atacar DES y el análisis lineal para atacar las cajas S de sustitución. Posteriormente se trata de diversas estrategias para evitar estos ataques, así como las características de AES, especialmente diseñarlas para esquivarlos. Otro capítulo está dedicado a las funciones de síntesis, hash functions. Se ve la construcción de ellas basadas en el problema del logaritmo discreto y la fabricación de síntesis de mensajes grandes con la técnica de Bechtel-Damgard. Se presenta asimismo la familia del tipo MD y SHA o SHA de funciones de síntesis. Diferentes esquemas de firma digital aparecen en un propio capítulo de firma digital, y entre estos esquemas de firma se presentan los de El-Gamal y de Schnorr. En lo personal, el capítulo 9 del libro me es particularmente interesante. Comienza planteando la pregunta: ¿cómo se puede probar la robustez de un protocolo criptográfico? Partiendo del concepto de reducibilidad, un protocolo será seguro si su quebrantamiento conlleva a que sea posible resolver un problema difícil en la clase NP. En este tenor es necesario considerar la existencia de funciones de un solo sentido, one-way tableau functions. Se prueba que el recubrimiento de una vez, el llamado one-time path, es perfectamente secreto, en el sentido de que la probabilidad de recuperar un mensaje en claro es la misma independientemente de que se conozca o no un cifrado. Se discute la seguridad de varios sistemas de firma digital y de cifrados, entre ellos el de El-Gamal, así como la seguridad del proceso de establecimiento de claves de Diffie y Hellman. En el capítulo dedicado a identificación y autenticación se presentan los métodos de Schnorr, de Okamoto y algunos basados en RSA para identificar participantes, así como el impacto de ellos en el establecimiento de claves. Para autenticar mensajes se presentan diversos códigos de codificación de mensajes. La generación de aleatoriedad se trata también en un capítulo propio. Es de remarcar el aspecto práctico, pues por ejemplo se discute el generador de números aleatorios incorporado al kernel de cualquier Linux, y el aspecto formal, presentando la noción de distinguidores y opuesta a esta, la noción de indistinguibilidad. Con la idea de ampliación de aleatoriedad se muestra cómo funciona el generador de Nissan y Wigderson,
Y aquí el autor formula recomendaciones valiosas para construir generadores pseudo-aleatorios robustos. En otro capítulo se presentan los sistemas de prueba y entre estos a los de conocimiento nulo. Deja de recurrirse a Alicia y a Beto como protagonistas de la criptografía, y aquí aparecen una probadora Paula y un verificador Víctor. Paula ha de probar que es quien es ante Víctor. En este tipo de pruebas se consideran problemas difíciles. Las instancias proveen claves públicas y las soluciones claves privadas. Los intercambios de información involucran complejidades, probabilidades de éxito en el protocolo y de suplantación de personalidades, así como posibilidades de filtrar información suplementaria. En este capítulo se analizan todos estos casos. En cada protocolo se hace un estimativo de estas probabilidades y se presenta como un teorema que cualquier problema en la clase NP da origen a un sistema de prueba de conocimiento nulo computacional, desde el punto de vista computacional. Entre los temas criptográficos de mayor relevancia reciente, incluidos en el libro, están los retículos enteros, que son la base de la criptografía postcuántica, el análisis de seguridad del protocolo de Diffie-Hellman y el propio cómputo cuántico. Paralelo a toda esta exposición, hay una presentación de la criptografía desde el punto de vista histórico, en el cual se ve inicialmente diversos esquemas antiguos de sustitución, de transposición y los basados en libros de códigos. La que el autor llama breve historia, que aparece en el libro, en realidad no es breve, pero sí es encantadora y sumamente motivante. Se presenta el análisis de frecuencia y las bases de la teoría de la información. En un capítulo subsecuente se ve el origen de la aritmética de residuos y se hace un recuento de diversos tratados de criptografía partiendo desde el siglo XII y XIII. También el autor presenta ataques realizados contra métodos convencionales de cifrado a lo largo de la historia. Por ejemplo, el ataque de Kaczynski al esquema de Vigenère y los basados en coincidencias y sustituciones. En un capítulo se hace una reseña histórica de diversos libros de códigos, los nomenclators de las casas reales de los siglos XIV y XV y los españoles cuando dominaban Flandes en el siglo XVI, así como los ataques realizados por Viet. En lo tocante a los siglos XVII y XVIII se hace un recuento de varios libros de códigos utilizados por aristocracias europeas y también por empresas comerciales. Ciertamente ese recuento de tipo histórico raya los límites de una historia fabulosa. En sendos capítulos se presenta el desarrollo de la esteganografía, incluyendo aquí imágenes sumamente ilustrativas de procedimientos utilizados y de los cifradores de transposiciones, tales como los clásicos escítalas, como las clásicas escítalas espartanas y aquellos otros utilizando arreglos por columnas o por rejillas. Hay una galería de criptógrafos célebres hasta antes del siglo XX, los árabes, Simonetta, Titihemius, Mersenne, Kircher, Scott y Wallis, y de usuarios célebres como Martín Lutero, Hernán Cortés, Margaret Kennedy de Escocia en el siglo XVII, Christopher Leyer, participante en varios conflictos religiosos en la Inglaterra del siglo XVIII, y José Martí, el prócer cubano, de gran relevancia en América Latina. El telegrama Zimmermann ocupa un capítulo, y otro capítulo, la máquina Enigma y el trabajo de Alan Turing. Las ilustraciones en la parte histórica son impresionantes. Aparecen facsimilares de documentos de gran relevancia histórica
y algunos de tipo personal, de personajes muy célebres, tales como el Marqués de Sade, por ejemplo. Cada capítulo, incluso los de tipo histórico, concluye con una rica colección de ejercicios con diverso grado de dificultad, pero todos ellos muy ilustrativos de los conceptos vistos. De manera general, estimo que el libro puede ser el texto de 3 cursos semestrales, 2 de tipo técnico-matemático y uno tercero de tipo histórico. Uno técnico primero consistiría de los esquemas de cifrado, de firma digital, de autenticación, de los ataques a ellos y del análisis criptológico. Uno segundo sería sobre seguridad, aleatoriedad y los procedimientos de prueba y de conocimiento nulo. Cada uno de estos cursos podría tener una rica componente práctica, pues los ejercicios son tanto interesantes como ilustrativos y desafiantes. Definitivamente me propongo adoptar este tema en cursos venideros. Muchas gracias. Ahora sí, por favor. Sí, gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Francisco, Guillermo, organizadores del evento, por haber invitado a esta presentación del libro. Y bueno, seguramente le dieron la bienvenida al profesor, que he tenido oportunidad de escucharlo y platicar con él en otras ocasiones. Y bueno, nuevamente le doy la bienvenida a México. Ojalá y lo siga visitando aquí a esa institución y en otras instituciones donde también se trabaja ese tipo de cosas. Y también quisiera felicitarlo por las obras que tiene. No sé si todos nosotros hemos intentado cuando menos escribir un libro, unas notas. Bueno, este volumen, ese libro, es prácticamente 900 cuartillas. Es todo un reto escribir un libro y más la calidad de este volumen, ¿no? Por ahí Francisco tiene otro, también escrito por el profesor, y bueno, cientos o quizá miles de artículos y citas, ¿no? Pero bueno, quizá un día, por curiosidad, intentemos escribir un libro, unas notas, buenas notas, y vamos a ver que tiene su chiste, ¿no? Entonces, mis más sinceras felicitaciones por estos 2 volúmenes, que sí requieren mucho tiempo, mucha dedicación, muchas ganas. Yo no sé qué pueda decir acerca del libro, pues ya lo dijo todo el profesor Guillermo, ¿no? Ya, por eso me adelanté. Ya no me dejó nada. Sin embargo, quisiera comentar que pues esta obra obviamente no va a sustituir ningún otro de los ya existentes y de los posibles que vengan, sino yo creo que va a complementarlo de muy buena manera. Cada obra, cada libro tiene su contribución a la comunidad, al medio, al área, y en particular creo que contribuye mucho a entender más cuestiones matemáticas de la criptografía, y en este tema en esta área deja entreverse muchas líneas donde uno puede interactuar. Será curiosidad de uno en el que le interese tal o cual cosa, pero esta obra creo que tiene la parte medular para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? A mí realmente me gustó mucho porque es un libro, como lo dijo ya el profesor Guillermo, que tiene 2 partes. La parte matemática prácticamente, que se combina un poco con la parte práctica, digamos, la parte computacional. Se puede ir de entender un poco mucho la matemática y después volcarlo a la parte computacional con el SESH o con algún otro sistema que por allí, o un lenguaje de su preferencia, ¿no? Pero entonces el ir y venir allí mismo de un lado a otro creo que es un buen ejercicio.
la parte esta de histórica, ¿no? La que se comentó hace un momento, que uno puede leer una parte matemática y luego recrearse con la parte histórica. Sinceramente yo no sabía que Hernán Cortés había estado un poco involucrado con ese tipo de cosas, y tampoco Martí, no sabía que Martí también había, sí mi hermano obviamente sí lo habíamos escuchado, pero bueno, son cosas que uno aprende, ¿no? Y bueno, en ese sentido creo que es interesante combinar la parte histórica y la parte matemática per se de la criptografía. Creo que el material que aparece en este volumen me parece bastante bien organizado, motivante para sobre todo aquellas personas que queremos iniciar o inclusive profundizar un poco en el tema, en los temas que ahí se tratan. Incluye un buen número de ejercicios, ejemplos, en los cuales uno puede pues sentarse un rato y jugar y darse de topes, etcétera, etcétera. Y uno va a aprender mucho. Yo les, con este volumen por supuesto, pero cualquier otro, tratar de hacer los ejercicios y los ejemplos, entenderlos. Y no importa que uno no resuelva el ejercicio, uno intente las veces que uno considere pertinente y uno va a aprender bastante de esas cosas. Entonces este volumen, este texto, creo que tiene un buen número de ejercicios. Algunos no son así, como para estarlo revisando o resolverlo entre comercial y comercial, sino requiere un poco más de concentración, conocimiento, quizás hasta discusión con algunos colegas, y otros, bueno, son más sencillitos, claro. Y los ejemplos, por supuesto, para ilustrar los conceptos que se han ido desarrollando. Creo que siempre es interesante tener un ejemplo a la mano para ensuciarse las manos y decir, mire, aquí está, así funciona este resultado, aquí se plasma. Y bueno, obviamente en el buen número de casos, traducirlo a un programa, traducirlo a algo más práctico, si ustedes gustan, ¿no? Creo que es uno de los pocos textos que yo conozco en el cual de criptografía a nivel un poquito más allá que básico, que tienen una parte, un capítulo, una sección de computación cuántica o criptografía cuántica, y este es uno de ellos. Eso es porque, bueno, quizá a nosotros ya no nos toque mucho eso, pero seguramente a ustedes les va a tocar más la parte de teoría de la información cuántica, para decirlo en términos generales, ¿no? Y esto incluye criptografía, códigos, todo lo que ustedes quieran, obviamente computación. Y bueno, como también menciona el profesor, si la computación cuántica en un tiempo razonable se hace realidad, que hay mucho trabajo sobre esto, pues muchos de los sistemas que actualmente son fuertes, como es el RCA, curvas elípticas, el AES, etc., pues serán debilitados por la computación cuántica. Entonces, está ya, como ustedes saben, la parte que es muy particular de los códigos o criptografía, sistemas de cifrado postcuánticos. Las lattices son ejemplo de por donde la comunidad está buscando sistemas de cifrado que puedan soportar la computación cuántica, pero hay otros, ¿no? Por ejemplo, polinomios varias variables con coeficientes en un campo finito, también es otra línea que la gente está interesada o están trabajando. La teoría de códigos lineales, detectores, correctores de errores, que se usa, bueno, prácticamente en todos lados donde hay comunicación digital, es uno de los sistemas que parece que está teniendo éxito, cuando menos teóricamente, de que puede resistir ataques cuánticos. Entonces yo creo que es otra de las líneas. Por ejemplo, esto de los grupos de trenzas,
ligar un poco con topología, también es otra de las líneas donde pues la gente está trabajando, ¿no? Aparentemente hay líneas como eso de los grupos de trenzas, nomotopía, enología y qué sé yo, cosas de topología algebraica, pero bueno, la gente está buscando dónde apoyarse para poder encontrar sistemas de cifrado que sean, resistan ataques de computación venidera. Por ejemplo, ustedes recuerdan que hace algunos años el DES, pues decía, no, pues tiene muchos años de vigencia, y esa vigencia estaba en base a cómo se iba desarrollando la computación. Bueno, yo creo que no esperaba que la computación se desarrollase a la rapidez con que se hizo, y bueno, sobre todo gente joven, con ganas de hacer cosas, que lo pudo romper, ¿no? Con máquinas de escritorio. Pues bueno, lo mismo pasa ahora con estos sistemas que tenemos, y la gente está previendo que tener cosas más robustas para que no sucedan cosas catastróficas en cierto sentido, ¿no? Y yo creo que la criptografía va a seguir siendo parte de todo conglomerado imbuido en la seguridad informática. Yo creo que la parte matemática está basada, o sea, la robustez, la fortaleza está basada en problemas matemáticos y computacionales muy fuertes, pero a veces cuando se tiene un sistema de cifrado implementado en algún lado, a veces no se tiene el cuidado suficiente y se tienen las llamadas puertas traseras, ¿no? Entonces, pues eso, los famosos hackers, como ustedes saben, pues le buscan por todos lados, y es una de las formas de cómo pueden meterse a los sistemas, ¿no? ¿Qué más puedo decir de del libro? Pues que es una buena fuente de información. Yo creo que valía la pena tenerla ahí al lado de la cabecera, si creo aprender algo de criptografía, junto con algunos otros textos, y consultarlo. Quizá al profesor le dé mucho gusto que ustedes le mandemos, digamos, resueltos muchos de los ejercicios, quizás hasta proponer algunos más. Eso sería muy interesante, que pudiésemos ayudarlo de esa manera, ¿no? Seguramente antes de la publicación se nos dio a varios colegas, a varios estudiantes a jugar con los ejercicios, porque lleva años el escribir uno de estos, y uno tiene que bueno, recabar ideas y comentarios y esto de por aquí y de por allá, ¿no? Para que salga una obra tan buena como esta, ¿no? Otra cosa que me llamó la atención de forma muy positiva es lo bien enterado que está de los temas, no solamente la parte matemática, sino la parte histórica. Está muy bien fundamentado, se ve que el profesor leyó, se enteró de muchas cosas por aquí y por allá, que quizá muchos de nosotros ni se nos ocurriría, ¿no? Eso es muy interesante, y yo le agradezco todo ese esfuerzo que ha plasmado en esto. La otra cosa es que, si ustedes ven la bibliografía, es bastante amplia, ¿no? Y eso es muy positivo, eso es muy porque para escribir una bibliografía de esa naturaleza hay que tener, conocer el medio, conocer el tema, conocer las cuestiones que están más puntuales en los capítulos, y bueno, se lleva también un buen tiempo, recursos, entusiasmo, y solamente para concluir, le agradezco al profesor que nos permita hablar un poco sobre su obra, y felicitarlo nuevamente por estos libros, estas obras. Gracias. Muy bien, entonces, profesor.
Primeramente quiero agradecer a Francisco y los otros que organizaban este evento. Me da orgullo de presentar este librito aquí. Es una lástima, el profesor Horacio dijo que el profesor Guillermo no le dejó mucho a decir, pero tenía mucho a decir. ¿Pero qué puedo hacer yo? A mí me no deja nada, nada. Así no voy a hablar mucho sobre el libro, pero sobre cosas relacionadas. ¿Por qué escribí este libro? Hay buena parte de mi vida sacrificó a este libro. Eso tomó casi 15 años de trabajo y un año casi no haciendo otra cosa que el libro. Por al lado tengo pequeñas cosas con mi familia y todas esas que también, a quienes también, con quienes también quiero pasar tiempo. Bueno, la criptografía científica tiene una fecha muy precisa cuando empezó. Es la publicación del famoso artículo de Diffie-Hellman en 1976, donde técnicamente inventaron la criptografía asimétrica o con clave pública, el intercambio de claves secretos por una línea pública. Un problema, por ejemplo, lo expliqué, que está a base de la solución del telegrama de Zimmermann por los criptoanalistas británicos. Pero más allá de dar esas invenciones muy importantes para el futuro de la criptografía, ellos mostraban que hay problemas interesantes para otras ciencias, por ejemplo para matemáticos. En la criptografía, como yo lo llamo ADH, antes de Diffie-Hellman, era cosa que se hacía en oficinas secretas, en lo que llamaron cámaras oscuras, black chamber, cámaras negras tal vez, pero no había mucha discusión pública sobre el tema. Y con Diffie-Hellman en un momento salió al mundo que hay cuestiones matemáticas interesantes. Primeramente venían matemáticos, pero con un fondo en computación, empezando en el teórico, y ahora hay ingeniería eléctrica, hay computación de todos lados que interviene, muy interesante. Y eso creo, el desarrollo social de esa ciencia era el mayor impacto del trabajo de Diffie-Hellman. Ya el año siguiente, en 1977, publicaron el trabajo RSA. Yo seguí todo ese mundo desde sus inicios y conozco bien a Ron Rivest, Adi Shamir y Len Edelman, los tres de RSA, y a otra gente. En mi departamento en Toronto estuvieron famosos criptógrafos como Silvio Micali, Shafi Goldwasser, Charles Rakoff, Mike Ruby y muchos otros, unos como profesores titulares, otros como postdocs en posiciones temporales. Y ya desde el inicio de los años 1980 seguí la criptografía
en aquel momento los grandes avances en criptografía se presentaron primeramente en las dos conferencias de más alto nivel en teoría de computación, que se llaman Fox-Stock, Foundations of Computer Science, and Symposium on Theory of Computing, Fox-Stock, que funcionan todavía hoy y son el evento más prestigioso en ciencia de computación en teoría. Y allá se presentó mucho de lo que está aquí adentro la primera vez, y yo lo veía de vivo. Los inventores de esos sistemas estaban allá presentando sus trabajos, y como todo era muy fresco, uno no sabía a qué va a llegar, y creo que en este momento, en 81, 82, 83, nadie no se imaginaba la importancia que la criptografía iba a tener. Y ahora lo sabemos que la usamos, cada uno de nosotros la usa cada día. Si haces algo con tus tarjetas, bancario, identificación, para todo debes usar, si es bien hecho, algo de criptografía para autentificarte. Bueno, y mucho, pero yo seguí trabajando en otra área, porque había bastantes colegas que trabajaban en criptografía, y me ocupé de álgebra computacional, daba cursos, y de esos cursos resulta este libro, y poco después que apareció la primera edición, esto es la tercera, en 1999, me invitaron a una conferencia en Grecia, en Kalamata, en el Peloponés, hotel maravilloso en la playa, muy bonito, y allá también hicieron una presentación bastante similar a la de hoy, y allá llamaron el libro La Biblia del álgebra computacional, y creo que se estableció como el estándar en este área para enseñanza. Y al momento de acabar este libro, tenía bastante del álgebra computacional, por lo menos como ocupación principal. Yo continuaba en álgebra computacional, y todavía trabajo en ello hoy día, pero pues empecé a dictar cursos en criptografía. Los cursos eran en nuestro sistema de entonces, que ya ha cambiado un poco, era principalmente para alumnos de licenciatura, pero tal vez en tercer año y sobre todo en cuarto año, y para maestría y doctorado. El sistema en Europa ha cambiado un poco, pero es así. Y busqué un texto para usar como texto de enseñanza, y realmente casi no había un solo texto que no era malo, pero que no trataba los aspectos modernos de la criptografía del todo. Y lo mencionó el profesor Guillermo. El más importante capítulo en el libro es el capítulo 9, que habla de reducciones en nociones de seguridad. ¿Por qué el capítulo 9 y no el capítulo 11? Porque el capítulo 9 da lo que es la base de toda criptografía moderna.
el problema que encontré, bueno, en unos años cuando hablé del tema, empecé con las cosas en el capítulo 9, pero era demasiado difícil para los alumnos. Es que esa noción de reducciones y las asunciones que uno hace sobre el poder del adversario y lo que el adversario quiere obtener son cosas complicadas, francamente son complicadas. Y en el libro ahora, y como en cursos ulteriores, arreglé el material un poco diferentemente. Ahora el libro empieza con cosas simples. Y por lo menos gente en computación, alumnos en computación, lo que es simple y lo que aprenden en general muy bien es hacer cosas, programar, resolver problemas, programando, pensando, escribiendo algoritmos y software, pero en criptografía, el corazón de criptografía no es sobre hacer cosas, pero es sobre no hacer cosas, sobre no poder hacer cosas. Quieres que ningún adversario pueda quebrar tu sistema, es decir, que sea imposible para el adversario de hacer cierta cosa. Y eso requiere una mentalidad completamente diferente de los primeros 2 o tal vez 3 años de estudios en computación. Para muchos alumnos en toda su carrera de computación aprenden cosas muy, muy inteligentes y variadas para hacer, pero no se aprende a pensar a no poder hacer cosas. Y el no poder hacer cosas es el dominio de la teoría de complejidad. El profesor Guillermo aquí es un especialista en esa teoría, y en esta teoría uno trata de identificar problemas que son difíciles a resolver. Y hay mucho técnico atrás. Hay que primeramente entender que la distinción entre tiempo polinomial de un algoritmo y tiempo no polinomial de un algoritmo, que eso es la distinción fundamental entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en la práctica. Lamentablemente hay un gran enojo en esta teoría, es que es algo bastante matemático en principio, pero queríamos resolver los problemas perfectamente matemáticamente, como se lo hace en general en matemáticas, probar cosas. No lo podemos. Hasta ahora, el inicio de la teoría de complejidad fue el año 1972, donde Steve Cook presentó un trabajo en una conferencia Stock, introduciendo las nociones P, NP y un problema NP completo y las reducciones polinomiales. Eso era el fundamento, y todavía lo es hoy día, el fundamento de la complejidad. Steve Cook era mi vecino de oficina en Toronto, y enseñamos cursos juntos, era muy divertido. Es un genio y también muy amable. Pero eso a mis alumnos era una dificultad. Bueno, tenían un curso en complejidad, pero realmente aplicarlo aquí en el sentido
de entender que seguridad de un sistema criptográfico es un caso especial de alta complejidad de algún problema. Y complejidad es más difícil que hacer cosas. Así en mi libro empiezo primero con haciendo cosas. Lo que los alumnos, mis alumnos por lo menos, encontraban fácil. Los sistemas AES, RSA y todo lo que sigue, la criptografía en grupos y todo eso es solo hablando de cosas que hacer. Y muy ligeramente introduzco nociones de seguridad, porque uno en algunos de esos sistemas, en RSA por ejemplo, uno puede preguntarse varios o ponerse varios problemas a resolver, y si uno los resuelve, RSA está quebrado. Así uno quiere entender que esos problemas no se pueden resolver. No tenemos la respuesta final y absoluta, pero en muchos casos tenemos una respuesta relativa. Podemos demostrar si podemos resolver este problema, entonces también este otro problema. Y eso es lo que hacemos en la teoría moderna de criptografía. Los mejores resultados son de la forma: si uno puede quebrar tal sistema criptográfico, entonces uno puede resolver este problema computacional que se asume ser difícil. Yo lo llamo la seguridad axiomática, porque uno puede formularla así. El axioma es que el problema computacional es difícil a resolver, no se puede resolver en tiempo polinomial. La conclusión del axioma es: el sistema criptográfico está seguro. Y eso es muy claro y se puede formalizar precisamente de una manera como los matemáticos siempre hacen sus cosas, con pruebas detalladas. De hecho, el trabajo o la intervención de la teoría de complejidad en criptografía era la primera vez en la historia de la criptografía que uno podía decir qué quiere decir seguro. Antes la gente tenía ideas y como dije antes, es fácil entender lo que es inseguro, porque inseguro quiere decir que alguien puede hacer algo, puede quebrar un sistema. Eso es fácil a entender. Esos son, digamos, los primeros 2 años de la carrera en computación. Pero seguro es no poder hacer cosas, y eso empieza en el 3er año solo. Y algunas no lo captan nunca, pero eso es así. Así también el trabajo, el famoso trabajo de Diffie-Hellman, introdujo por primera vez en la historia de la criptografía la posibilidad de decir precisamente lo que es seguro. Y, por ejemplo, sería fantástico un teorema diciendo: si uno tiene un sistema con la propiedad, si uno lo quiebra, entonces puede resolver tal problema NP completo. Pero estamos muy lejos de tal teorema. Y hay pequeños pasos y hay avances hay sistemas, digamos, a mi gusto personal que me gustan más, están aquí adentro, y otros que me gustan menos y no están adentro. Y sobre el adentro y no, hay en realidad no demasiado mucho de temas. Yo no
yo enseñaba también en clase muchas cosas que no entraban en el libro. No quiero el ancho de cubrir todos los sistemas como, digamos, en un handbook uno haría, pero prefiero la profundidad y para lo que discuto prefiero dar todos los detalles hasta agotar la paciencia de todos y la mía, pero lo hago así y la razón para eso es algo que veo en muchas clases también que yo dicté. En criptografía hay tanto de material a enseñar que uno no puede dar todos los detalles. Entonces lo que uno, como si uno enseña tal curso, lo que uno tiene que hacer es decir, bueno, miren allá y allá o allá. Y allá encontrarán las pruebas, o sea, lo que sea. Eso, en mi experiencia, es muy difícil, casi no factible para alumnos, porque la literatura casi siempre tiene un lenguaje un poco diferente, tiene notación diferente y no es fácil integrar la literatura, trabajos de la literatura a un curso para un alumno. No hablo de alumnos de doctorado, ellos deben saber hacerlo, pero digamos de licenciatura o tal vez de maestría. Y aquí doy tanto detalle para que el profesor dictando el curso pueda decir, bueno, para la semana próxima ustedes leen la prueba del teorema, no sé, 5.8. Bueno, está en el libro, en el mismo lenguaje en que procede el curso, y eso es factible, eso se puede atender que alumnos lo pueden entender. Bueno, me alegra que tanta gente conoce ahora el libro y espero que también los alumnos que serán víctimas de cursos basados en el libro que se diviertan un poco. El material histórico es también para divertimiento, para leer un poco cosas no tan serias o digamos matemáticamente desafiando un poco más simples. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo tengo una pregunta rápida para empezar Sí, le va a preguntar al profesor por qué el título del libro. Yo siempre me interesaba a la historia de lo que estaba haciendo. Ya en mi tesis de doctorado, que escribí hace casi 100 años, tengo, no sé, 15 o algo así, referencias a trabajos del siglo XVIII y XIX. Eso siempre era una preocupación mía o ocupación. Nunca no hacía lo unidimensional de muchos investigadores que conocen su teoría, pero no se interesan mucho a cosas al lado. Yo siempre tenía intereses muy anchos y salí de la unidimensionalidad. Y uno de los famosos libros en criptografía es un libro de Gaspar Schott. El profesor Morales mencionó su nombre y tengo una imagen aquí en el libro. No se puede ver desde la última, pero aquí tienen una imagen sacada de su libro. Y el libro se llama Scola Steganografica,
latín, como todos los trabajos científicos eran en su tiempo. Está fechada en 1666, en el mismo año en que se quemó Londres. Y yo tomaba este libro, Schola Cryptográfica, estenográfica, como padrón para el título de mi libro. Cambié el estenográfico a criptográfico. En tiempos de Schott, estenográfico era sinónimo con lo que ahora llamamos criptográfico. Así, el subtítulo en versión moderna latina sería Schola Cryptográfica, y eso es el título de mi libro, es la Escuela Criptográfica. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Juan. Sí, yo quería preguntar cuántas imágenes tiene. Es un nombre finito y lo conté alguna vez, creo que lo conté 3 veces, cada vez con resultados diferentes. Hay varios tipos de imágenes, hay cosas que dibujamos nosotros como métodos modernos, como curvas elípticas y muchas representaciones, y hay copias de artículos, de imágenes antiguos sacados de libros. La gran mayoría las hice yo mismo, y algunos son de archivos donde no te dan acceso al original. Entonces de allá tengo solo copias de esos archivos. Por ejemplo, el archivo de las Indias en Sevilla, España, me proveyó imagen de la carta de Hernán Cortés, la carta cifrada de Hernán Cortés. Creo es la primera aparición de criptografía en México y en todo el continente. En el Nuevo Mundo. ¿No? En el Nuevo Mundo entero. ¿Algunas de esas imágenes creo que son entre 2 y 300. Algunas de ellas a colores, lograste negociar. ¿Lograste negociar con Springer que las publicaran a colores, algunas de ellas? Si eso no era tan fácil, hoy día la imprenta en colores es menos tiempo. Teníamos un problema con este libro. Allá, por ejemplo, los libros se impriman teniendo grandes hojas que contienen 16 o 32 páginas individuales arreglados. Es una ciencia en sí cómo arreglarlo, y entonces lo pliegas de manera que salen en la secuencia correcta en el libro. Y allá nos pidieron de arreglar el color en páginas, tal que unas hojas eran negro y blanco solo y otros en color. Pero aquí, en las imprentas modernas, no les es completamente igual. Lo más difícil que hice para ustedes o a los alumnos en las negociaciones con la casa de publicación, con Springer, era el precio. Y yo insistía sobre un precio muy, muy bajo, y creo, no sé a cuánto está ahora, pero creo que en Alemania ahora pagas 32 euros por el libro, que es muy, muy poco para 900 libros en texto de enseñanza avanzada. Y ustedes pueden profitar de eso si compran el libro. No sé, ¿a cuánto sale aquí en México? Si lo compras
debe haber en Amazon. No sé, en Amazon. Yo lo vi en 30 euros también. 30 euros. Sí. Sí, sí. Más gastos de envío. Sí. Bueno, eso nos causa a nosotros, bueno, nos causa una discrepancia, porque somos ya muy afectos a leer materiales electrónicos. Entonces, con la suscripción del centro, tenemos acceso al PDF del libro. Pero aunque lo podemos leer, ver en la pantalla el libro no es lo mismo que verlo en papel. No. Actualmente las imágenes, como ya las vieron, son tan bonitas que ahí ya se ve que claramente es insatisfactoria la versión electrónica para apreciar la calidad del libro. Así que habrá que acudir a servicios de Amazon, habrá que acudir a librerías especializadas en México que las hay y solicitar la versión de papel, porque realmente vale la pena. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, Sandra, por favor. Algo que quisiera notar es que el libro incluye tanto partes técnicas como partes históricas. Y eso es poco común de ver. Casi cuando uno revisa textos de cripto hay un pequeño párrafo quizás introductorio de la parte histórica, pero hasta ahí se queda. ¿Cómo fue que se le ocurrió incluir la parte histórica junto con Siempre me interesó, en todo lo que hizo, me interesó la parte histórica. Cuando viajo, voy a tantos sitios históricos, arqueológicos que pueda. Cuando escribo, quiero conocer los trabajos originales. Leo mucho de Gauss y de Weierstrass y de otros, de Fermat, de Euler, y siempre me interesa el fondo histórico. El año pasado, en agosto, fue al lugar donde se fundó la ciencia de topología. Hay un sitio bien definido donde se empezó la ciencia de topología. Es una ciudad que en alemán se llama Königsberg y ahora está en Rusia, Kaliningrad. Y Euler vivía en la ciudad, es una isla y pedazos de terreno fijo, había 7 puentes y había un juego, un desafío popular en salones de la aristocracia, cruzar todos, hacer un camino cruzando cada puente exactamente una vez. Nadie no lo podía resolver, ni el Euler, pero allá el genio matemático, él no se paró en no poder resolverlo. Él se preguntó, ¿es esta vez porque soy estúpido? ¿O esta vez porque no se puede, no hay solución? Y inventó la topología y probó que no existe ninguna solución. Yo fui a ver los puentes de Euler. De los 7, en realidad queda solo uno en el estado original. Los otros han desaparecido, otros cambiados. Pero me interesaba tanto ver este momento en la historia de matemática tan importante. Físicamente era fantástico. Cruzar los puentes o el puente de Euler era una experiencia muy especial. Y así lo hice mucho, y muchas de las fotos que están adentro las hizo viajando en sitios y pues andando en archivos o museos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, más un comentario. Quizá también ahí surgió la parte de gráficas, vamos, puentes de Königsberg. Resolverlo, traducirlo hacia una gráfica y no se puede pasar por el mismo nodo. Que no hay un circuito ni un camino de Euler, como lo llamamos en teoría de campos. Javier, por favor.
Si usted fuera mexicano y tendría el problema, bueno, es un problema que yo me quiero echar encima, de conseguir una máquina Enigma, ¿cuáles serían los canales para...? Bueno, no una original, porque bueno, pues eso cuesta mucho dinero, pero ¿qué canales hay que seguir para conseguir tener aquí en... Ya digamos, aquí en el siempre estaba en la UNAM, ¿no? Donde puede tener una... Porque yo he estudiado mucho la máquina Enigma, pero no la he tenido físicamente. Entonces... Regresar a tus primeras palabras, no tengo pasaporte mexicano, pero de hecho tengo tantos amigos más al sur, sobre todo en Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, que muchos me dicen que soy un latino honorario. Así, tal vez soy un poco mexicano. Sigo de hecho las máquinas Enigma. Yo tengo una máquina Enigma, pero no la Enigma alemana de la Segunda Guerra Mundial, pero la donaban unos ejemplos centenos a las Fuerzas Armadas de Suiza. Los suizos sospecharon que la Enigma era quebrada y construyeron su propia máquina basada en el principio de Enigma, pero mucho más complicado. Y eso se llama la NEMA, Neue Maschine, la nueva máquina, los suizos lo llamaron. Y era un secreto de Estado por décadas, pero hace ya muchos años empezaron a venderlas y compré una, así que tengo algo muy similar a la Enigma. Las Enigmas son, se pueden conseguir en aukciones, en subastas. En subastas, y la última que se vendió, creo, fines del año pasado, una muy hermosa máquina con 4 motores que son raras y mucho requeridos, los ejemplos de la Marina alemana, y se vendió algo como 120.000 euros. Pero hay... Y hay máquinas menos caras. Cuando yo empecé a interesarme, podías comprar una Enigma a 5 o 8 mil euros. Que es mucho, pero es otra cosa que siempre. Ahora los más baratos salen a 40 o 50 mil euros. Y las encuentras en subastas. Pero una máquina hechiza también para practicar los alumnos. Hay copias así de... Sí, bueno, de juguete. copias físicas en metal hay, y también hay un instituto en Alemania que tiene planos que ellos dicen puedes dar a una fábrica de, no sé cómo se dice, de máquina fina, mecánica fina, y poder reconstruir la Enigma, pero eso va a salir más caro que los 120.000 euros, porque los métodos de trabajar metal de aquella época existen hoy día todavía, pero muy pocos, hay muy poca gente que sabe trabajar eso, y entonces sale caro. Lo que una cuestión abierta es si uno puede diseñar un software para imprimirlo en 3D. Eso en principio sería factible y creo que sería un excelente proyecto para un alumno. Empezar con algo muy simple, por ejemplo, solo un rotor. Si uno puede imprimir, diseñar un software
que imprime en 3D un rotor. Eso ya será un gran paso adelante. Es algo con el cual uno debería empezar. Y para eso creo que los planos de este colega alemán ayudarían mucho, pero solo lo venden, y lo venden no sé, a miles de euros. 2, 3, no me recuerdo, 2, 3, 4.000 euros. Así que aún esto no es barato. Darle el encargo. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, pues si no es el caso... Sí, por favor. Aquí tienes un plano, adentro tengo un plano para construir tu propia máquina Enigma en papel, pero es en papel y funciona como la Enigma, pero el funcionamiento es idéntico, pero es en papel y no tiene la belleza mecánica de la Enigma real. Pero es algo que funciona es mecánico y funciona como la Enigma. Bien, pues muchas gracias. Entonces, permítanme darles un agradecimiento a los colegas participantes, al profesor Juan Gaten, un pequeño regalo, y al profesor Horacio Tapia. Gracias por la participación. Y bueno, pues gracias por todo.